Según datos recopilados por la Agencia de Calidad de la Educación, 4 de cada 10 estudiantes escolares en nuestro país son discriminados en el colegio, siendo la enseñanza básica cuando más expuestos se encuentran a las agresiones. Para profundizar en el tema nos acompaña Carlos Enrique, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, lo mencionábamos en la presentación. Llama la atención que la discriminación, o derechamente hasta este tipo de agresiones, se hace más presente en la educación básica que en la media. Quizás, si a uno le preguntan de primera, uno diría, obviamente, que cuando uno, mientras más grande, quizás más agresivo, más discriminador es. Y llama la atención que mientras más pequeños, más discriminadores. Mira, es muy bueno lo que tú planteas. Primero, lo que encontramos ahora es que esto sucede a temprana edad. Esto no es de la media, no es de niños de 15, 13 o 17 años, sino que estamos viendo que es una realidad también en niños de 9, de 10 años. Eso es lo primero. En términos porcentuales relativamente parecido, o sea, no hay diferencia tan importante. ¿Qué quiere decir esto? Lo tenemos en todo el sistema escolar. Y un ejemplo que nosotros queríamos visibilizar, en cada nivel educativo tenemos alrededor de 240.000, 250.000 estudiantes. Y 4 de cada 10 estudiantes han declarado, se han sentido discriminados, ya en cuarto básico con 9 años. ¿Qué quiere decir esto? Si uno llena un estadio, podríamos llenar un estadio nacional de los antiguos, eso sí, de los 80.000 personas, con la gente en la escalera, por cada nivel educativo donde los niños se han sentido discriminados. Y quiero decir que no es que le preguntemos que están discriminados un niño de 9 años, sino que tú te has sentido rechazado, tú has sentido que por ser hombre o mujer han hablado mal de ti, tus compañeros, no fuera del colegio, por tus características físicas, porque uso lente, porque soy morenito, porque tengo el pelo parado, por mi forma por mi forma de vestir o de peinarme, por tener una discapacidad o porque soy extranjero. O sea, estamos hablando en lenguaje de un niño de 9 o 10 años, ellos declaran, mira, me he sentido rechazado por mis compañeros. Y eso es lo que como agencia de calidad queremos poner en la conversación. Ellos ya lo perciben. Ya lo perciben, es algo que ellos están visibilizando. Y quiero decir el dato más complejo, que cuando dicen, me han agredido, lo que llamamos el bullying, cualquiera sea, 1 de cada 3 niños. O sea, el nuevo Estadio Nacional, o sea, estamos hablando de 60.000 estudiantes en cada nivel, ha sentido que tenía una agresión o física o verbal o social de sus pares. Estamos hablando de que este es un tema en buena hora que hoy día es visible y cómo finalmente lo trabajamos, nos hacemos responsables y ojalá lo cambiamos porque influye en el bienestar de los niños. Lamentablemente no tenemos cómo comparar alguna referencia previa como para saber si acaso aquí ha ido en aumento, ha ido disminuyendo, se mantiene estable, pero es una cifra muy, muy preocupante. ¿Cuánto puede incidir que tal vez ahora esto quede más en evidencia, que se atrevan más a contarlo, que tomen más conciencia de que se trata de una agresión, de que el tema también esté más presente incluso en los colegios en distintas campañas? Se habla del tema del bullying mucho más. Así es. Varias líneas, Patricia. Primero, que como agencia de calidad tenemos esta información hace pocos años y estamos, tal cual tenemos información en el CIMSE de lenguaje o matemática, estamos reportando autoestima, convivencia escolar, participación, para que la familia, los profesores, los estudiantes tengan una mirada completa de calidad de la educación, que es mucho más que solo lenguaje y matemática, siendo muy importante. Segundo, este año en la entrega de resultados que deberíamos tener el mes de mayo, claramente vamos a tener algunas preguntas con esa comparación que tú dices. Cómo finalmente una escuela y nosotros como sistema educativo podemos ver si vamos mejorando o si finalmente vamos empeorando. Y por otro lado, claramente, esto es un tema hoy día, los medios de comunicación ayudan, las campañas ayudan de sensibilización. La ministra el pasado 14 de marzo planteó el tema del ciberacoso. O sea, claramente este es un tema país que yo creo que en buena hora hoy día es visible y cosas que eran muy naturales hace algunos años que finalmente no nos dábamos cuenta que hacíamos los adultos y replicaban los niños, hoy día están en cuestión y que claramente tenemos que desterrar. Carlos, me llamó la atención un aspecto cuantitativo, que se pregunte en el CIMSE. ¿Es primera vez que se hace? Yo no sé, soy medio ignorante en este tema, la Pati reportó mucho tiempo el tema de educación, está mucho más a caballo que uno.
yo soy más de lo económico, pero me llama la atención que se pregunte en el CIMSE. Así es. No es primera vez que se hace. No. Y es un tremendo instrumento, uno lo ve como ciudadano, de tener, o sea, una base de datos que es gigante para cuantificar algo que es tan sensible. Así es. Hace algunos años la política pública definió que calidad de la educación no es solo lenguaje y matemática. Hicimos en 2014 un nuevo plan de evaluaciones de pasar de 20 evaluaciones en lenguaje, matemática y ciencia a la mitad, y a relevar la información, esta que tú dices, que son del ámbito más socioemocional, de una mirada más integral. Tener preguntas de convivencia, de bullying, de participación, de hábitos de vida saludable, es importante finalmente en el bienestar de los niños. Y cada vez vemos más que esto es habilitante incluso para las capacidades más cognitivas que finalmente queremos que ellos desarrollen. Estos son círculos virtuosos y por eso creemos que esta información al alero del CIMSE, que son censos, tal cual es el CIMSE, son a todos los niños de ciertos niveles, esta información nos sirve primero para saber cómo estamos, no para encontrar culpables, sino más bien cómo tenemos una fotografía año a año en algunos niveles y nos permite a cómo hacernos cargo para poder influir en el bienestar de cada uno de los estudiantes, de las niñas y de los niños de estos niveles y de todos los colegios, cualquiera sea su dependencia. Lo que permite esto es que no tienes una muestra pequeña, sino a nivel nacional, pero además puedes sacar conclusiones más específicas, me imagino, por regiones, por tipo de establecimiento. Por grupo socioeconómico. ¿Hay algo que te llame particularmente la atención respecto a esos resultados, donde se pueda notar alguna diferencia como que sorprende o que resulta muy llamativo? Yo diría que es como bien impactante, refuerza la evidencia que un clima de seguridad, de tener reglas, de definirla en comunidad, de aprender a convivir, que tiene que ver con la convivencia escolar, como habilitante para mayor aprendizaje, impacta en asignaturas como matemática o lenguaje en más de 50 puntos comparando colegios parecidos. ¿Qué quiere decir esto? 50 puntos es una desviación estándar estadísticamente, pero si uno hace comparaciones con otras mediciones internacionales, estamos hablando que es más de un año de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Un colegio que tiene, ojalá, profesores dedicados finalmente a que los niños enseñen de buena manera, pero un ambiente propicio para el aprendizaje, donde educamos con el ejemplo, donde efectivamente definimos reglas, no vamos a decir sobrenombres, no vamos a aceptar las peleas. O sea, definir un marco de acción de qué cosas vamos a decir que cruzan la línea y que no vamos a permitir a adultos, profesores, apoderados y niños, genera un marco para mayor aprendizaje y bienestar de los estudiantes. Tú mencionaste un concepto, Carlos, que quiero resaltar, porque una de las recomendaciones que yo leí justamente frente a este tema, sobre todo para quienes somos padres, tiene que ver con que más que el rol que tiene que tomar el papá de castigar o enderezar, es el ejemplo, siempre el ejemplo, el trato en la casa, cómo trato a la mamá, cómo trato a tus hermanos, cómo trato, quizás si tengo una persona que trabaja en mi casa, cómo trato a esa persona, es el ejemplo más que, uno podría decir entre comillas, el castigo o la reprimenda. Yo creo que tú vas en el centro del proceso formativo propiamente tal. Cómo el ejemplo es yo diría, el movilizador de los niños y de las niñas. O sea, los niños repiten todo lo que uno hace. O sea, hay evidencia, hay un sinnúmero de estudios, hay comerciales que en definitiva refuerzan que los adultos terminan haciendo todo lo que nosotros hacemos los adultos. Recuerde usted que está en la casa, finalmente termina haciendo muchas cosas que les gusta de sus padres y que no les gusta de sus padres. Sí. En ese sentido, cuando nosotros tratamos mal a alguien, cuando no aprendemos a conversar, no somos capaces de resolver los problemas, de aprender en diferencia. Ustedes que nos enseñan como en canal como 24 horas a debatir, a conversar, a tener distintos puntos de opinión, a ser capaces de no hablar mal del otro, a no decirnos sobrenombre, a escucharnos, a participar. Son elementos que calan finalmente en cada niño o cada niña. El ejemplo, yo diría que mueve montañas, mucho más que el proceso educativo. Por eso es trascendental e importante lo que hace el colegio, pero lo que hacemos los adultos puede permitir, posibilitar un mejor grado de convivencia. Quiero decir que no todas las falencias de la familia van a supeditar lo que hacen los niños. Pero por eso el colegio es tan importante. Pero quiero, a propósito de lo que tú señalas, no obviar, los adultos cargamos a los niños de un sinnúmero de posibilidades de replicar lo que hacemos, incluso de creencias. Quiero plantearte nuestras trancas también. O sea, quiero plantear que tenemos un estudio de la Agencia de Calidad que dice que 1 de cada 2 niños de cuarto básico, 9 años, 9 o 10 años, cuarto básico, no cree que él puede aprender. El ejemplo es, los Enrique, los González, los Pérez, los Herrera, somos malos para las matemáticas. Profesora, no le enseñe.
Un niño de 9 años está en su proceso cognitivo. A las mujeres hay algunos estudios de estereotipos. O estereotipos a las mujeres que tienen mayor ansiedad. Exactamente. Sí. O sea, lo que quiero decir es que lo que nosotros los adultos cargamos a esos niños, porque un niño a los 9 años está en un proceso cognitivo de desarrollo mayor, influye fuertemente en eso. Carlos, plantea un desafío también relevante, es decir, que todos los trabajos, las campañas, lo que se hace al interior de los establecimientos educacionales para tratar este tipo de temas, las campañas contra el bullying, y tienen que sí o sí involucrar también a toda la comunidad escolar, es decir... Así es. Lo que nosotros hemos visto en colegios que tienen una buena convivencia escolar, que tratan de desterrar la discriminación, el bullying, son algunos elementos. Primero, normas consensuadas y conocidas por todos. Este es el marco de acción. Queremos hacer esto. Este es nuestro rayado de cancha y fuera de esto no lo vamos a aceptar. No como, un poco como dices tú, no para sancionar, sino para formar, pero también, si me salgo, saber cuál finalmente pudiese ser una sanción. Primer elemento. Segundo, que lo declarado permea la acción. El ejemplo, las distintas acciones formativas y no solo de los estudiantes, sino que los de distintos actores. Y por otro lado, que haya acciones en los distintos niveles, como institución educativa, como equipo de profesores, como grupo de padres apoderados, como grupo de niños y compromisos individuales. ¿Qué quiere decir esto? Más allá de los compromisos del colegio o del grupo de estamento educativo, los compromisos individuales son tan o igual de importantes que los que finalmente va adquiriendo el otro actor educativo. Carlos, ¿cómo se da cuenta el entorno de un niño que está siendo discriminado, que está sufriendo algún tipo de discriminación en su colegio o en su entorno? ¿Cómo uno puede leer, más que como papá, como tío, como hermano? ¿Cómo leer? Mira, al alero de la evidencia y distintos investigadores señalan que cuando un niño está en esta situación le cuesta decírselo a un adulto. Yeah. Por tanto, y lo digo por mucha gente, esto también sucedía antes, el tema es que era más invisible y en buena hora hoy día es visible. Por eso la importancia de los papás, como tú dices, de los apoderados, del tío y la abuelita, de estar cerca de los estudiantes. ¿Con qué fin? Con el fin de tener confianza y que puedan, más que retar o reprender por algo, sino más bien cuéntame para saber lo que está pasando y poder ayudarte. En ese sentido, la construcción de lazos de confianza. Segundo, a cómo se relacionan los grupos de amigos. Cómo se relacionan en el curso, cómo resuelven los problemas, estar atento finalmente. No te juntes con más bien cómo... Siempre uno de chicos no me gusta con júntate con este. Exactamente. Por eso, estar atento a cómo resuelven los problemas, estar atento a qué les sucede. Y por último, claramente preguntarse cómo te sientes, qué estás viviendo. Porque claramente aquí hay campañas y hay fundaciones que han nacido porque el bullying o la mala convivencia escolar o la discriminación puede llegar a elementos muy complejos, incluso como atentar contra la vida. Estamos hablando de que eso resulta invisible. O sea, y padres no se han dado cuenta de eso, no porque no quieren, sino porque efectivamente los niños se lo guardan para sí. Es una complicación, no quieren externalizarla con otro, están viviendo por dentro un calvario. O sea, ¿cómo somos capaces en cada comunidad educativa, insisto, de tratar de que esto es sinónimo de bienestar y de mayor aprendizaje y que un proceso más formativo de conversaciones, pero también un marco de acción que tenga el establecimiento, claramente ayuda para que ojalá los niños aprendan más, desplieguen todo su talento, pero también que sean felices, que yo creo que es lo central que finalmente queremos en el sistema educativo, padres, apoderados, profesores y todos los que estamos tratando de aportar un granito de arena en esa dirección. Más aún cuando las cifras de salud mental en niños y adolescentes son bastante preocupantes. Carlos Enríquez, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Gracias a usted y que ojalá este aporte como agencia de calidad sea un granito de arena para los colegios, cualquiera sea, pero también para todos los padres apoderados que esperamos se vinculen más con el proceso educativo. Ojalá pues.